Buenos días. Señoría, señor Rodríguez, señor Campos, no, que se va yendo. Señor Rodríguez, a su escaño, por favor. Señor Rodríguez, a su escaño, si es tan amable. Y silencio, señorías, para escuchar al señor Curbelo. Muchas gracias. Cuando quiera, señor Curbelo. Buenos días, presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías, ciudadanos que nos escuchan y nos ven de toda Canarias. Desde luego, si observaran con detalle la última parte, los ciudadanos canarios, probablemente, si algunos creen poco, a partir de hoy dejarían de creer mucho más. Voy a empezar por el final, haciéndole a este Parlamento una propuesta. Perdone, señor Curbelo, que lo interrumpa. Tengo el tiempo parado. Señorías, el murmullo es permanente. Digo, continúe, señor Curbelo. Quiero hacerle a su señoría, a los distintos grupos parlamentarios, una propuesta, un gran pacto parlamentario para los asuntos de Estado. Y, desde luego, los distintos portavoces de los grupos políticos, si no atendieran al mismo, pulverizarían su discurso, porque entonces meramente sería un discurso para la galería y no para atender los problemas de los ciudadanos. Y, en definitiva, ese gran pacto parlamentario que planteo, que lo adelanto en esta primera parte, es precisamente para defender y atender los grandes asuntos que Canarias tiene pendientes con el Estado. En definitiva, el nuevo sistema de financiación autonómica, que ese es un asunto de Estado para Canarias, el nuevo régimen económico y el anclaje a la Constitución, la reforma del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral, al que le están dando una importancia capital al sistema electoral. Denle importancia a la respuesta a los 230.000 parados que hay en Canarias, o a los 280.000 ciudadanos que en este momento viven bajo la pobreza severa. Denle importancia a eso, y no, aunque haya que debatirlo, y esperemos al dictamen de la Comisión, pero ese no es un asunto que preocupe tanto hoy a los canarios. Se nota que en este Parlamento venimos más a trabajar y a preocuparnos de los partidos y la posición de los partidos que de la posición y la necesidad de los ciudadanos de esta tierra. Cada día lo compruebo con más razón. Por tanto, señorías, quiero empezar con una reflexión que nace de un cierto desánimo. Cuando uno repasa los debates del Estado de Canarias que se han celebrado en este Parlamento, comprueba que aquí venimos a hablar o a criticar, pero no venimos a escucharnos, porque es muy fácil tener opiniones, pero es muy difícil construir una opinión colectiva. Ortega decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, porque para que un pueblo sepa lo que ocurre, necesita que aquellos que han sido elegidos como representantes se pongan de acuerdo en lo que es lo que pasa y qué pueden hacer para resolverlo. El desorden, la confusión, el enfrentamiento en la calle es malo, en los parlamentos es suicida, porque en democracia, si la cabeza no funciona, el cuerpo se muere. Y decía el señor Román que ¿para qué queremos el sombrero cuando no hay cabeza? Pues todavía más claro, ¿para qué la democracia si la cabeza no funciona, el cuerpo se muere? ¿Para qué? A veces me da la sensación de que en esta Cámara Legislativa estamos imitando aquello de la película Atrapados en el Tiempo, en el que una persona está condenada a vivir el mismo día una y otra vez. Nuestra condena es que siempre venimos a una oposición que tiene su razón de ser en estar contra el gobierno, y un gobierno que emplea mucho tiempo en defenderse de la oposición. Aquí deberíamos venir a construir, pero venimos a destruir tal vez, porque la política en España, como decía nuestro presidente Azaña, es una empresa de demoliciones. He querido empezar mis palabras de hoy metiendo la mano en el mar por ver si encuentro una naranja, como decía el poeta gomero universal Pedro García Cabrera, por ver si en nuestro debate de ideas somos capaces de encontrar puntos de encuentro y coincidencia, pensando siempre en los canarios y no pensando en los partidos políticos.
Desde el debate del Estado de Canarias del pasado año hasta hoy han ocurrido muchas cosas y no todas han sido buenas. Vivimos unas nuevas elecciones generales y tuvimos que asistir al desgarramiento del socialismo español, que tuvo que elegir entre su responsabilidad de Estado y la cohesión de su partido. Las consecuencias de esta dolorosa pero responsable decisión las seguimos teniendo hoy. Hoy vivimos también la ruptura del pacto que apoyaba al Gobierno, que se ha quedado en minoría. Una ruptura que también ha venido y ha tenido consecuencias y cuya resaca se sigue notando en este Parlamento, como hemos visto todos estos días, desde el debate de ayer, presididos por un nuevo escenario de enfrentamiento del Partido Socialista con el grupo que gobierna. Un escenario con el que se habrán cumplido las esperanzas de muchos. Señor presidente del Gobierno, yo sé, ha existido siempre, pero yo sé que en este Parlamento hay muchos profetas. Y claro, alternar con gente que ve el futuro con tanta claridad es muy difícil. A mí me gustaría que lo pusieran a funcionar para resolver los problemas de Canarias. Impresiona mucho. Yo recuerdo que cuando todavía estábamos haciendo campaña para las elecciones autonómicas y locales, ya se diseñaba el pacto de gobierno. El pacto era Partido Popular y Coalición Canaria. Al final hubo pacto PSOE, Coalición Canaria, y el pacto se rompió y saltó. Entonces volvieron a decirnos que, claro, el pacto se rompía porque iba a entrar el Partido Popular. El señor Antona no está, pero el Partido Popular no ha entrado. Hombre, a mí me gustaría que, si no, la señora Australia Navarro iluminara un poco al señor Antona y que diga, para conformar a esa tanta profecía, que debían a ustedes hacer algún esfuerzo para no dejar mal a algunos de los que piensan así, porque ayer el señor Antona lo único que expresó fue tender la mano al señor presidente del Gobierno y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Por tanto, en fin, siempre hay profetas, y quiero decirles también, señor Clavijo, que lo hicieron con el dinero del ITE. Se ha hablado mucho del ITE y hoy tengo yo que decir algunas cosas. Cuando consiguieron demostrar ustedes que el dinero sí estaba, entonces olvidaron de todas las dudas anteriores. Pasaron rápidamente a dar lecciones sobre lo que había que hacer con él y cómo había que repartirlo y a quién había que dárselo. Y cuando el Gobierno de Canarias decidió, con el apoyo, señor Román, con el apoyo de los cabildos y los 88 ayuntamientos canarios, que hay un divorcio de los partidos en esta Cámara y la realidad de lo que piensan los cargos públicos en el ámbito canario local de cada una de las islas, de cabildos y ayuntamientos, sí, los suyos también. Y cuando el Gobierno de Canarias decidió, con el apoyo, digo, de los cabildos y ayuntamientos, dedicarlo a una herramienta económica, la más potente, no tenga usted ninguna duda, la más potente, y yo defiendo el FEDECAN porque soy presidente del Cabildo también de La Gomera y porque lo apoyé. Y cuando el Gobierno de Canarias decidió apoyarlo, digo, a esa herramienta tan potente, hay algunos que vuelven a repetir lo mismo. Y entonces entraron en los 7 males. ¿Por qué inventan que el FEDECAN es para farolas y aceras? No es verdad. Eso no es verdad. Es el ejemplo fácil para captar la sensibilidad de algunos que no lo tienen claro. Es para dinamizar la economía, para crear empleo, para fortalecer el PIB y para resolver problemas en todas las islas del archipiélago. ¿Es que acaso un municipio como Agulo, que tiene 1.100 habitantes de población de derecho, y se va a recuperar un espacio público para dinamizar la oferta turística del turismo en el casco de su municipio, es poner farolas y aceras? Más de 365.000 euros para una sola actuación del Gobierno, para un municipio que tiene de presupuesto 1,5 millones de euros. No pongamos ejemplos falsos, no es real. El FEDECAN es una herramienta potente, claro, que indudablemente los distintos grupos políticos estarán preocupados por la acción de gobierno del que gobierna hoy, porque contacta con todas las islas, habla con los presidentes de los cabildos, se reúne con los ayuntamientos y lógicamente se harán la foto. Decían algunos ayer que está haciendo mucha publicidad con el FEDECAN, señor presidente del Gobierno. Cuando vaya a las islas, escóndase, no se reúna con los alcaldes ni con los ayuntamientos, porque es que ya no lo entiendo. Por tanto, no tengan ninguna duda, el FEDECAN
es una herramienta potente para Canarias y es una herramienta para crear empleo y para generar riqueza. Me congratula, por tanto, que el FEDECAN haya salido adelante, además con el apoyo nuestro y en contra del insularismo, que sí lo hay, y del egoísmo de algunos que lo plantearon, porque en estas islas hay gente que para que nos quedemos tuertos son capaces de quedarse ciegos. En una Canarias que hay fuerzas políticas que no solo se mueven en las grandes capitales. Hoy tenemos un FEDECAN y los cabildos y ayuntamientos de todas las islas disponen de una herramienta extraordinaria para impulsar el crecimiento, para diversificar la economía y para crear empleo. Ustedes serán testigos de los resultados. Solo les puedo anunciar que si leen los boletines oficiales de la provincia, solo en La Gomera, el Cabildo de La Gomera ya ha licitado del orden de 5 millones de euros para atender estas realidades. Y eso es una realidad ya, inclusive algunas acciones del FEDECAN comenzadas. Pero tengo que decirle, señor presidente, que es verdad que el FEDECAN es una acción potente de gobierno. Sin embargo, en otras iniciativas, su gobierno ha estado menos ágil, menos decidido. Como dirían en el argot, se le está quemando en algunos casos el arroz. Le recuerdo que lleva usted ya media legislatura. Le dije en esta Cámara el pasado año que Canarias no estaba para paños calientes, que necesitábamos reformas revolucionarias y un gobierno valiente, un gobierno con fuerza, capaz de cambiar estas islas. Y un año después seguimos sin tener aprobada la ley del suelo. Yo soy de los que cree que la ley del suelo es una apuesta importante para este archipiélago, porque estoy cansado de escuchar en este Parlamento que no diversificamos la economía. Y es verdad que el turismo tiene un acento potente en la potenciación del PIB, pero si no somos capaces de dar respuesta a las distintas demandas que hay en el suelo, en el medio rural y en el mundo industrial, no vamos a ser capaces de diversificar nuestra economía. Por eso es una ley importante para desatascar gran parte de los proyectos y las inversiones que pueden dinamizar nuestra economía, como es la ley de las Islas Verdes que se aprobó en esta Cámara. Y ahora tendrá, es increíble, y ahora tendrá que pasar la ley de Islas Verdes el filtro de los tribunales, porque algunos quieren ponerles palos en las ruedas a las decisiones democráticas que han tomado democráticamente este Parlamento. Fíjense ustedes, y a lo mejor algunos que ni siquiera conocen la realidad ni del Hierro, ni de La Gomera, ni de La Palma. Hay partidos políticos y líderes que consideran un peligro que se armen y se aumenten las competencias de los cabildos y de los ayuntamientos en la gestión del suelo. Pero hay poderosas fuerzas, señorías, que quieren que sean unos tecnócratas los que deciden finalmente qué es lo que hay que hacer en cada rincón de Canarias, como si los tecnócratas tuvieran mejor criterio que los representantes elegidos por sus ciudadanos, como si tuvieran mayor legitimidad. Ya es hora, señor Clavijo, de dejarse de tibiezas, pactar un texto valiente y sacar a esta tierra del atasco que posibilita esa ley. Entendemos y nos parece bueno que se busque el máximo consenso para que una ley que tiene que estar hecha para durar y para que funcione Canarias, pero al mismo tiempo pasa y la gente se tiene que subir al carro de las decisiones y las respuestas. Y los que están para tomar las decisiones que estén, y los que no se suban. Si la ley se saca por 33 diputados como resultado final, que se saque por ese resultado. Canarias vive hoy una coyuntura incierta y difícil. No sé lo que dirán nuestros profetas de andar por casa, pero uno se huele que vienen tiempos difíciles. La Europa de la que formamos parte está en crisis. Muchos dirían que al borde de la ruptura. Ahora tenemos que superar el Brexit británico y eso va a tener consecuencias para nosotros que vivimos de un turismo que viene mayoritariamente de Europa. Y el Estado español se enfrenta también a una de las mayores crisis de la historia este año con el desafío soberanista de Cataluña, cuyas consecuencias son ahora mismo impredecibles. Digo todo esto, señorías, porque uno de los grandes problemas de Canarias es su financiación. En el año 2009, estas islas firmaron un acuerdo de financiación que era malo para Canarias. No voy a recordar quiénes lo firmaron, pero al mismo tiempo el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, con la mejor intención, vino a estas islas y celebró aquí un Consejo de Ministros. Ese gobierno aprobó un proyecto denominado Plan Canarias, por el que se consignaban 25.000
millones en 10 años con destino a estas islas. De ese acuerdo ya nadie sabe nada. Por eso, cuando se dice hoy que debemos fiarnos de las negociaciones de un gobierno cualquiera, cuando se nos dice que no hace falta anclar el REF en la Constitución y proteger las condiciones excepcionales de Canarias al máximo nivel, yo respondo que se acuerden de las promesas de los gobiernos que se las lleva el viento, y que los acuerdos de los consejos de ministros vienen otros ministros y los convierten en papel mojado, como ha ocurrido con Canarias. Negociar en las actuales circunstancias un sistema de financiación autonómica que responda a las necesidades y esperanzas de Canarias va a ser muy complicado. Yo creo que en esta Cámara no se va a valorar lo suficiente el cambio de estrategia que ha convertido 4 años de enfrentamiento estéril a una etapa de entendimiento beneficiosa para el archipiélago. Y no me refiero ya solo a los 160 millones de litres que algunos aquí decían que era ciencia ficción por el acuerdo inicial para que no se computen. Me refiero a los fondos del REF canario, a los efectos de nuestra participación en el Fondo de Competitividad, lo que va a suponer más de 400 millones de euros al año. La conferencia de presidentes celebrada este año solo sirvió para que el Gobierno, señor presidente, encargara a un grupo de expertos el estudio del sistema y para retrasar un año más el acuerdo político. Mucho ojo, señor Clavijo, porque podemos estar ante el intento de la liquidación de la financiación complementaria de las haciendas locales canarias, el intento de entrar y enterrar el acervo fiscal histórico de nuestra tierra. No le estamos dando demasiada importancia a este asunto, que la tiene, pero en este tema nuestras islas se la están jugando para muchos años. Hemos aprendido la amarga lección de casi una década de un sistema de financiación que nos ha castigado cada año con casi 700 millones de los que necesitábamos y nos correspondían. Así que no cometamos el segundo gran error. Este Gobierno sigue teniendo esa gran asignatura pendiente, señor Clavijo, que es como una espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de los ciudadanos de Canarias, que es anclar los fueros de Canarias en la Constitución y defender una financiación justa de estas islas, una financiación ajena a su fiscalidad propia históricamente reconocida, y llevar hasta la Constitución española el principio de región ultraperiférica recogido en las normas sustantivas de la Unión Europea. Yo lamento profundamente que el Partido Socialista esté fuera del Gobierno y lamento también que en esta Cámara se haya instalado la desunión y el desencuentro en los grandes asuntos en los que el archipiélago se juega el ser o no ser. Señor presidente, tiene que hacer un esfuerzo. Si ha logrado reconducir las relaciones con el Estado, siga intentando. ¿Por qué no hace un esfuerzo para buscar la unidad de todas las fuerzas políticas en Canarias en los asuntos estratégicos que van a condicionar nuestro futuro? Señorías, en nuestras islas se da un fenómeno muy preocupante. Hay islas donde se mantiene o crece la población. Hay islas donde la actividad económica sigue tirando del bienestar y del desarrollo, donde se respira avance y progreso. Y existen también islas que no solo no mantienen su población, sino que la pierden. Las islas donde se está dando el proceso de envejecimiento de la población, de la migración de la juventud que busca formación o trabajo fuera de la tierra que les vio nacer. Estas 3 islas, señorías, son La Palma, El Hierro y La Gomera. Para el Gobierno español, el despoblamiento de muchos municipios, el riesgo de desaparición es hoy uno de los graves problemas también del país, que afecta casi a 5.000 municipios. Los diputados de la agrupación socialista Gomera, Melody, Jesús y yo somos diputados del Parlamento que representan a toda Canarias. Representamos a todos los canarios, pero un buen médico debe prestar más atención a aquellos pacientes, señor Lavandera, a aquellos pacientes que presentan los peores síntomas. Por eso quiero levantar de nuevo mi voz en esta tribuna para hacerles ver la realidad de las islas más pobres y menores desarrolladas de Canarias y para hacer valer sus razones y sus derechos. Y sí, señor Román, desde mi presencia en esta Cámara, distintos grupos políticos se están ocupando de verdad por las islas no capitalinas. No se lo reprocho, me alegro enormemente. Tenemos que cohesionar nuestro archipiélago y con una política de transportes
marítimos y aérea adecuada que solucione las carencias de conectividad de todas las islas y que permita a nuestros ciudadanos ir de una a otra sin escalas. Además, debe responder a las necesidades reales de la población para alcanzar el 75% de bonificación del coste de los billetes de los residentes canarios y también de Canarias con el exterior. El 75% también, señor presidente. Pregunto, ¿cuándo se incorpora esa embarcación que se construye en Barcelona para el cabotaje de los puertos del sur en la isla de La Gomera? ¿Se incorpora en el mes de julio? ¿Se va a incorporar con el 75% de bonificación a los gomeros? ¿Se va a incorporar con el 50% de bonificación a los canarios no gomeros? Los canarios seremos iguales cuando podamos viajar solo con el coste de la bonificación. Cuando podamos viajar solo con el coste de la bonificación, entonces seremos iguales a los andaluces, a los extremeños o a los gallegos. Y por supuesto tenemos que conseguir que no disminuya la actual bonificación al transporte de mercancías, tanto interior como exterior. Hace ya tiempo, señorías, traje a esta Cámara una solicitud para que el Gobierno realizara un estudio de los costes de la doble insularidad, para que dejáramos de hablar de conceptos y empezáramos a hablar de cifras. Seguimos esperando, señor presidente, señor consejero de Economía, que no está hoy, seguimos esperando tener la constatación de los costes visibles e invisibles que hacen que hoy no todos los canarios seamos iguales, aunque hay aquí algunas señorías que todavía no acaban de entenderlo. Este Parlamento ha sido capaz de mostrar sensibilidad con esa realidad. La llamada Ley de las Islas Verdes es la demostración de que esta Cámara Legislativa no hace normas de talla única y que es capaz de adaptar la normativa a la especial realidad de las situaciones singulares como las que son las de estas islas, como son las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Yo soy de los que creen que los números no lo son todo, que hay situaciones de injusticia o de pobreza excepcional que justifican los mayores esfuerzos y los mayores compromisos, que a veces hay que legislar y dedicar recursos para proteger los derechos de las minorías, o que hay que atender situaciones no en razón del número de las personas afectadas, sino en razón de la gravedad de lo que padecen esas personas, que es distinto. La aritmética no tiene corazón, pero sí la política debe tenerlo, señora Ventura. Pero es que además la pobreza tiene muchas caras y las limitaciones derivadas de la lejanía y la insularidad también. Cualquier familia que se le enferme de gravedad a una persona en una de las islas grandes de Canarias puede estar en el mejor servicio del mejor hospital en no más de una hora. Esto no ocurre así para quienes vivimos en las islas no capitalinas, señor Román. Cualquier familia cuyo hijo quiera estudiar una formación profesional o universitaria puede verle marchar por la mañana y regresar por la tarde si vive en una isla capitalina. Esto no ocurre en una isla no capitalina o menor. Cualquier familia cuyos hijos han tenido o han terminado de estudiar una carrera o quieren salir al mercado laboral saben que va a tener alguna oportunidad de encontrar el futuro en su propia isla si vive en cualquiera de las dos islas capitalinas. Y los padres podrán ver crecer a sus hijos, tener un trabajo, fundar una familia, y esto no ocurre así en las islas no capitalinas. Por supuesto que hay muchos canarios que viven situaciones de dificultad en todas partes. Por ellos también lucharemos desde la agrupación socialista Gomera. Pero cuando hablamos de las islas menores hablamos de una situación limitante estructural que algunos ni ven ni quieren ver, porque no hay peor ciego que aquel que se niegue a abrir los ojos para mirar a su propia tierra. La ley de las Islas Verdes salió adelante a pesar de que hay gente que quiere mantener a nuestras tres islas verdes, a las tres islas occidentales, en la pobreza más absoluta, señor Marco. Quieren tener un parque temático verde con figurantes para hacer turismo de fin de semana, solo para eso, en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y por eso les niegan el desarrollo que ya han tenido otras islas de Canarias. Señor presidente, señorías, la esperanza es uno de los sentimientos más hermosos del ser humano. La esperanza, como decía el poeta universal Pedro García Cabrera, es lo que nos sostiene.
la que nos hace permanecer con la mano en la mar intentando coger naranja. Por mucho que les pese a algunos, nosotros somos diputados de La Gomera y de Canarias y trabajamos por La Gomera y los gomeros y por los canarios. Y por supuesto que ponemos a nuestra isla y nuestro pueblo por delante. Primero el pueblo y después todo lo demás. Pero lo que hacemos también por los ciudadanos de todas Canarias es trabajar con nuestro esfuerzo y colaboración en leyes e iniciativas que pueden cambiar su vida por una Canarias que crezca en una única dirección. Nosotros no hemos venido aquí a medrar, ni a hacer carrera, ni a hacer caja. Hemos venido a trabajar por nuestro pueblo, señorías. Con ese espíritu llegamos hace un año al debate sobre el Estado de Canarias y con ese espíritu, señor presidente, le pedimos a su Gobierno que atendiera también algunas de las necesidades más urgentes de las Islas Canarias en general y de La Gomera en particular. Aquí se ha debatido sobre la sanidad de Canarias y sobre un futuro plan choque contra las listas de espera que nosotros, desde luego, aplaudimos y animamos a que ponga en marcha cuanto antes, al igual que una actuación sobre la saturación de las urgencias canarias, al igual que una actuación que padecemos y que podemos resolver, que es, desde luego, la asistencia en la atención primaria. Esperamos respuesta a una ambulancia medicalizada, señor presidente, que nuestra isla no tiene ninguna, y hay que hacer recorridos desde Valle Gran Rey hasta San Sebastián, que es mucho más el trayecto que de Madrid a Toledo. Contamos indudablemente con una reflexión a nivel de Canarias para que eso sea posible. Y, señor consejero, el radiólogo o la radióloga, que no la tenemos en este momento, y, por supuesto, la conclusión o el inicio del Centro de Salud de Valle Gran Rey. La Consejería de Sanidad nos dio esperanza de que el plan de urgencia se acordaría de nuestra isla para mejorar los servicios de salud que tenemos en La Gomera. Nos dio esperanza, pero al final solo nos dio eso, porque en la mar no hay naranjas, señor consejero. Señor presidente, seguimos sin conexión para incorporar el sistema eléctrico con Tenerife y sin que se nos asignen un solo megavatio de los nuevos parques eólicos aprobados en Canarias. De todas las islas, señor vicepresidente, es La Gomera la última en la ejecución del convenio de carreteras con la Administración Central. Solo se ha ejecutado, señorías, el 30% de las mismas. Las infraestructuras hidráulicas pendientes en la isla que necesitan de un impulso que no llega. Señor consejero, sobre todo una obra se inició siendo ministra Cristina Narbona y todavía está sin concluir, es el abastecimiento de Valle Gran Rey y el municipio de Alajeró, el abastecimiento de la población. Por tanto, queremos que eso tenga una respuesta ya. Y el equipamiento de puntos de primera venta y ayudas a los pescadores, que demos un reparto justo de la cuota del atún rojo, que apoyemos la miel de palma y la comercialización de los productos isleños, que pongamos en marcha el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Nos preocupa, señorías, que no haya más ayuda a los jóvenes y mujeres que quieren dedicarse al campo canario, a las políticas de agua, a la mejora de senderos, al apoyo a todas las actividades de transformación del mundo rural, dándole calidad de vida y al mismo tiempo fijando la población. Necesitamos, señor presidente, un plan de infraestructuras educativas que debe contar con la necesaria participación del Estado e impulsar la implantación de centros de 0 a 3 años en colaboración con la Federación Canaria de Municipios. Apoyamos la apuesta por una Canarias bilingüe, no solo por el enorme peso turístico de nuestra economía, sino por otras muchas más razones. Y necesitamos regularizar de una vez la situación de miles de interinos que trabajan en la administración pública de nuestras islas desde hace muchos años, con los que tenemos la obligación moral de permitirles dentro de la legalidad la consolidación de sus puestos de trabajo. Y no quería seguir, señor presidente, sin expresar otra esperanza, la que teníamos en la nueva ley de servicios sociales. Hemos hablado aquí de pobreza y la exclusión social que amenaza a muchos canarios. Decía antes que el 37,9% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social. La señora Hernández nos explicó el pasado año que la ley se retrasaba porque se estaba intentando conseguir un amplio consenso de todos los sectores implicados, y es real, pero luego vino la crisis del pacto de gobierno. Señor presidente,
cuando estamos debatiendo y aprobando la Ley de Servicios Sociales en esta Cámara, en el mes de junio, como señalaban. Creo que no descubro nada a nadie cuando señalo que la desproporción del peso de la población en Canarias es alarmante. No deja de ser curioso que quienes han fracasado en la tarea de impedir la destrucción de buena parte de sus paisajes ocupados por un crecimiento incontrolado de viviendas se permitan hoy dar lecciones a las 3 islas de Canarias que mejor conservan su medio ambiente. Nos dan instrucciones para no crecer al mismo tiempo que nos quieren quitar diputados por no haber crecido. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Un país que no honra a sus mayores es un pueblo sin entrañas, una sociedad que no cuida de los que trabajaron antes que nosotros para darnos este presente que era su futuro. Es una sociedad fracasada. Canarias necesita un plan sociosanitario que ponga al alcance de las personas mayores centros especializados donde pueden tener los cuidados y garantías de una ancianidad digna. Me alegro y comparto el anuncio y preocupación, señor presidente del Gobierno. Muchas de sus señorías saben que en Canarias se produce un perverso círculo vicioso. Tenemos uno de los salarios medios más bajos de España y de la Europa desarrollada. Los sueldos bajos suponen una baja cotización y suponen a la larga pensiones más bajas, pensiones que la media en Canarias está casi 100 euros más baja de la media nacional. En eso también somos pobres, 840 euros frente a los 1.120 del País Vasco o a los 1.000 de Asturias. Con ese dinero un anciano apenas se puede mantener y desde luego con ese dinero no puede acceder a una residencia privada para que los cuiden en los últimos años de su vida. Es urgente que su Gobierno, señor Clavijo, cofinancie con los cabildos y ejecute el plan de centros sociosanitarios que elabora hoy su consejería con los cabildos canarios. Es muy importante porque, entre otras cosas, cuando uno visita un hospital se da cuenta que allí hay muchos enfermos crónicos que tienen que estar en centros sociosanitarios y desactivamos por ahí plazas para personas que lo necesitan. Hace un año hablé aquí en esta tribuna del esfuerzo por la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente que debemos implantar en nuestras islas y expuse la situación de La Gomera con la necesidad de ampliar el vaso del complejo ambiental del revolcadero, con urgencia acometer inclusive en el futuro la construcción de uno nuevo, crear dentro de lo posible la BRIF Canaria más medios para combatir los incendios o la prevención de incendios en nuestras islas. Señorías, esta Cámara aprobó una comisión especial para el debate del sistema electoral canario, una comisión en la que está quienes les hablan junto a otros diputados y que ha iniciado los trabajos y estudios para analizar nuestro sistema electoral y proponer, en su caso, las mejoras o modificaciones que procedan. Desde el inicio mismo de esta legislatura, yo avancé que se preparaba un asalto a la ley electoral canaria. Está en el diario de sesiones, no lo invento. Está también en el debate del Estado de la Nacionalidad del pasado año. Un asalto que no consiste en reducir los desproporcionados topes electorales que se pusieron en su momento, sino que pretende cambiar los equilibrios de representación en nuestras islas en este Parlamento. Hay políticos que defienden que los sistemas electorales, si son justos, deben basarse en el criterio poblacional, una persona, un voto. Y les pido a los que defienden que den un paso adelante, que lo digan valientemente, que lo digan en la calle, que digan que por esa proporción no tiene representación parlamentaria el Hierro, no tiene representación parlamentaria La Gomera, tendría 2 Las Palmas, 3 Fuerteventura, 4 Lanzarote, 25 Gran Canaria y 26 Tenerife. ¿Qué propuesta para los equilibrios? Para hacer equilibrios de los desequilibrios actuales. Sigan ustedes o salgan quienes las proponen a la calle, que suban a esta tribuna y digan eso a los habitantes de toda Canarias. Pero no, lo que dicen es otra cosa. Lo que quieren es sustituir el actual sistema arbitrario por otro sistema igual de arbitrario, pero hecho a la medida. Lo que quieren es cambiar el sistema de equilibrio fundacional de Canarias por otro sistema que quieren implantar los partidos que tienen mayor peso en las grandes áreas metropolitanas de Canarias. Los partidos urbanistas, estas las vamos a llamar las propuestas urbanistas, los que saben que competir en las circunscripciones insulares o no saben competir en las circunscripciones insulares, quieren cambiar el sistema electoral para hacerlo a la medida de sus intereses. La operación de burla a esta Cámara, si se produjera, tiene las patas muy cortas.
Lo que se pacte fuera de aquí tendrá que venir aquí. Tendrán que dar la cara en esta tierra, con luz y taquígrafo, los que quieren enterrar a las islas más pobres de Canarias en el pozo de la historia. Esperamos que el dictamen sea pronto y que seamos todos coherentes para que en el seno del mismo se adopte una decisión. Decía el señor Román, se democratice el sistema actual. Y la pregunta ¿es que acaso el sistema actual, aunque sea desequilibrado y no guste, no es democrático? Tenemos la tentación a veces de caer en simplezas. Es triste que partidos políticos distintos de diferentes ideologías puedan ponerse de acuerdo para cambiar el reparto del poder de los diputados por islas y no sean capaces, o no seamos capaces, de ponernos de acuerdo en los grandes asuntos de los que depende la vida de los canarios. Me pregunto, señorías, ¿por qué no existe un pacto, como les decía al principio, para la defensa de los intereses de las islas dentro del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado? O una posición en bloque de todo este Parlamento en defensa de un sistema de financiación que nos equipare a la media de las comunidades de España. ¿Por qué no hay acuerdo en estas materias que afectan a la vida de los ciudadanos y sí hay en las que afectan a los intereses de los partidos políticos? Las circunstancias económicas que vive hoy nuestras islas son mejores que las que hemos vivido, pero nos mentiríamos a nosotros mismos si no reconociéramos que algo falla en nuestra sociedad, porque el reparto de la riqueza no funciona, porque el empleo sigue siendo precario a pesar de reducir las tasas de desempleo, porque los sueldos siguen siendo bajos y porque el 40% de los hogares de las islas pasan apuros económicos cuando a veces no tienen dificultades totales para sobrevivir. Y la exclusión social sigue amenazando a 3 de cada 10 canarios. Seguimos teniendo un paro de 230.000 personas, señoría, a pesar del aumento de la creación de empleo y, lo que es peor, más de la mitad de ese paro afecta a una población joven, que tenemos la tasa de desempleo más joven del país, en menores de 25 años del 50,6%. El empleo que se está creando se produce también en determinados sectores, en la hostelería, en el comercio, la restauración y la construcción. Todavía, señor presidente, y esta es una de las propuestas que haría finalmente si me da tiempo, tenemos que ser capaces de diversificar. Es verdad que el turismo progresa adecuadamente en términos de escuela, pero tenemos que diversificar nuestro sistema productivo. Y muchas voces autorizadas nos llevan alertando de que hace algún tiempo que vivimos una cierta burbuja que más tarde o más temprano se acabará, pero para ello tenemos que cualificar la oferta turística, para ello tenemos que ser competitivos, tenemos que prepararnos para ese escenario, señor presidente, y tenemos poco tiempo para hacerlo, pero por eso le decía al principio de estas palabras que hace falta tomar decisiones valientes y rápidas. Señor presidente, voy a citar una de sus frases. La Canarias que queremos está solo en nuestras manos, decía. Y yo quisiera que fuera así, pero no lo es. La Canarias que tenemos depende hoy de muchas manos que no solo son las nuestras, depende en el turismo, en la energía, en el sostenimiento de nuevos servicios públicos, en la marcha de nuestra economía. La Canarias que queremos debe estar en nuestras manos, pero en la que vivimos está en muchas manos que no son las nuestras. En estos 2 años hemos visto aires de cambio en la futura ley del suelo, en el plan de desarrollo, en la manera de defender Canarias de un gobierno que por primera vez escucha y dialoga con las islas, pero sobre todo hemos visto un cambio en la comprensión de cuáles son nuestras oportunidades y nuestras fortalezas. Vivimos en un mundo global y pensar en que no depende de nadie es una utopía. Sin el turismo que viene de otros países, Canarias se derrumbaría. Pero creemos también en la necesidad de impulsar la soberanía energética en renovables y en aumentar la producción agraria e industrial que reduzca nuestras importaciones y fortalezca nuestro PIB. Señor Clavijo, para que su gobierno sea un gobierno reformista tiene que hacer reformas profundas como la ley del suelo, reformas valientes como su plan de desarrollo económico, reformas que empujen la economía canaria y que tengan mejor en cuenta a los miles de canarios que hoy no encuentran trabajo o tienen que conformarse con sueldos de miseria. Es verdad que su gobierno está ahora mismo en minoría en este Parlamento, pero la minoría solo obliga a más diálogo para la búsqueda de mayor consenso, para la búsqueda del cambio necesario. Y aquí hay mayorías para cambiar cosas, señor presidente. Los ciudadanos, nuestra gente allá afuera, está cansada que todo cambie para que todo siga igual.
que vengamos al Parlamento y que nos escuchen en un debate en el año 2017 parecido al de 2016. Y si extrapoláramos y nos adelantáramos al de 2018, estaríamos haciendo lo mismo. No, los ciudadanos, nuestra gente de fuera está cansada de todo y por tanto hay que cambiar las cosas para que no sigan igual. Hay que hacer cosas nuevas, señor Clavijo, y cambiar las reglas del juego en el que siempre sale perdiendo los mismos, los más débiles, los más pobres. Yo sé que usted está con los canarios y en favor de los canarios. Siga sin desmayo por ese camino, porque si se desvía, algunos desde esta tribuna, en más de una ocasión, le tendremos que recordar y demandar que hay que cambiar el giro. Y ahora, si me da un poco de tiempo, quería hacer algunas propuestas para dejar de hablar, para empezar a hacer más, para hacer algunas cosas. Usted le decía al señor Román que no traía ninguna propuesta. Voy a dejar consumir el tiempo para que la presidenta no me interrumpa después. 2 minutos más, señor Curbelo. Haré lo que pueda. Miren, hay que dejar de hablar para empezar a hacer más, por un modelo productivo, señor presidente, que genere riqueza y empleo estable y de calidad, por un turismo que apueste más por la calidad que por la cantidad y que sea competitivo, por diversificar la economía para que el peso no esté solo en el turismo, sino también en la industria, en el comercio, en la energía. Es verdad que estas son actuaciones de compromisos políticos, no son propuestas, señor Lavandera, constatables económicamente, haré algunas también, para seguir mejorando los datos económicos o macroeconómicos que son positivos, pero también por seguir reduciendo la tasa de desempleo que desciende con mucha lentitud, para reducir la brecha social de los que más tienen y los que son más pobres, para poder atajar ese escenario de la pobreza severa de los 280.000 canarios, para ese riesgo de exclusión social y de pobreza en el que están inmersos muchas familias. Para eso, para ese plan de choque, habrá que hacer una propuesta para combatir la pobreza. Y también habrá que hacer un plan de choque para combatir a esos 230.000 parados y la alarmante tasa de desempleo juvenil, para atajar la violencia machista, que usted ha presentado una propuesta que tiene mucho interés, para reducir la lista de espera sanitaria y para descongestionar las urgencias y potenciar la atención primaria, para redistribuir la riqueza, para mejorar los salarios, para la innovación y la formación de nuestros jóvenes, para la Canarias bilingüe, que la compartimos, para los centros sociosanitarios que hemos de construir en cada una de las islas del archipiélago y para hacer una propuesta global de pacto parlamentario para los grandes asuntos de Estado. Corroboro y comparto las propuestas hechas por el Partido Popular, a excepción de la reducción del IGIC del 7 al 5. Solo lo comparto cuando estén de acuerdo los ayuntamientos, los cabildos canarios y el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Curbelo. Turno ahora para intervención por tiempo de 15 minutos del presidente del Gobierno. Curbelo, ruego vaya a su escaño para poder escuchar al presidente. Muchas gracias.